Yo sé con ustedes en esta hora vamos a tener nuestro devocional, el cual pues se titula Muertos Vivientes. ¿Qué tan agradecido es el ser humano? Normalmente, ¿qué se debe hacer cuando recibimos alguna especie de ayuda que nos ha sacado de grandes apuros o problemas? La reacción lógica es ir con la persona quien nos tendió la mano en el momento más necesitado, en el momento de la angustia, el momento de la dificultad, y externarle nuestro agradecimiento de alguna manera o de alguna forma, pues estamos en deuda con tal persona. Y por lo regular y por agradecimiento, pues precisamente no volvemos a cometer el mismo error, puesto que ya aprendimos, bueno, se supone que aprendimos, que nos trajo grandes problemas, porque pues precisamente nosotros mismos no pudimos salir de esa situación y necesitábamos ayuda para salir de él. Y además hubo alguien que nos tuvo que ayudar para salir. Precisamente ese sería el procedimiento lógico, pero ¿así lo hacemos? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensaríamos de aquella persona a quien le tendimos la mano en algún momento de su vida cuando estaba en problemas? Y la volvemos a ver en la misma situación y sufriendo por el mismo problema. Ciertamente pensamos que es una persona malagradecida, porque no solo se está desgastando tratando de salir del mismo problema en el que había estado anteriormente, sino que está desperdiciando la ayuda que otros le están tendiendo por empatía precisamente a su sufrimiento. Y esto es exactamente lo que la gente interpretó cuando el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 5 versículo 20: pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces los oyentes entendieron que mientras más pecado, más gracia podrían obtener. Lo que no estaban entendiendo en cierta forma es que la ley fue puesta para mostrar la conciencia, para mostrar al pueblo el pecado. Y entonces cuando el pueblo se empezó a dar cuenta del pecado, entonces pudo observar cómo la gracia iba sobreabundando, porque iba cubriendo multitud de pecados cada vez que un pecador se arrepentía de sus pecados. Por eso mismo, el apóstol Pablo se vuelve a ocupar de este mismo asunto un poco más adelante, y lo vuelve a explicar de tal manera que no quede duda en cuanto al pecado y la gracia. Y entonces hace una pregunta a la conciencia de sus lectores, de tal manera que piensen por un momento, no solo lógicamente, sino espiritualmente hablando. Y precisamente les hace esta pregunta ahí en Romanos, en la lectura que vamos a tener, el verso 1. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ciertamente la respuesta lógica es con un rotundo no. Y lo hace para que no se vaya pensando la gente, como en el capítulo anterior, que mientras más pecaban, más gracia descendía de Dios. Puesto que ese no era el punto al que quería llegar el apóstol Pablo. Por eso el apóstol es determinante en su respuesta, y él dice: en ninguna manera, el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí les está explicando el apóstol Pablo que si ya hemos dejado de hacer este tipo de actividades ilícitas delante de Dios por su amor y bondad, ¿cómo volveremos, dice, a realizarlas dándole la espalda precisamente a ese amor, a esa bondad que Dios nos ha otorgado? ¿Cómo podríamos vivir en nuestra antigua casa, que pues de alguna manera ya hemos vendido
y de la cual ya nos habíamos mudado. Sería algo ilógico y absurdo regresar a ocupar la misma casa que ya hemos entregado a nuestros compradores. Esa es la idea del apóstol Pablo. Por eso el apóstol está tan radical en este sentido, para que no se vuelva a malentender sus palabras y lo lleven al extremo. Al hablar de la muerte, dice el apóstol Pablo, y él dice, si ya hemos muerto para el pecado, y entonces él hace un sí, y quiero que pongan atención en este sí, porque es un sí condicional, en donde si tu respuesta a este sí condicional es positiva, entonces puedes continuar con lo que sigue en la oración, la cual es una pregunta de conciencia. ¿Cómo podrías vivir aún en él? Ya no hay posibilidad, porque estamos muertos para el pecado. Pero si tu respuesta a este sí es negativa, ciertamente no has muerto. No has muerto al pecado y sigues en el mismo lodo y suciedad que acarrea el pecado, y por consiguiente estás en serios problemas. Por eso el apóstol Pablo enfatiza en algo realmente importante, puesto que nos dice que ahora somos libres. Tenemos una actitud radicalmente cambiada hacia el pecado. Y si hemos sido cambiados tan radicalmente, o sea, de muerte a vida, ¿cómo podemos vivir todavía en pecado? Una vez fuimos esclavos del pecado y teníamos que obedecerle pues en todos los estatutos, mandamientos que establece el pecado, pero ahora somos libres porque el Señor nos ha hecho libres. En este pasaje vemos los tres tipos o los tres tiempos, pasado, presente y futuro, de cómo trabaja tan especialmente la salvación en nosotros. Y eso nos habla de que proviene de una mente maestra y a su vez una mente que nos ama, una mente bondadosa. Esa es la mente de Dios, pensando en su especial creación que somos nosotros. Por eso nos muestra precisamente, y la primera parte es que has sido salvado de la pena del pecado. Y está hablando en tiempo pasado, has sido salvado. El apóstol Pablo escribe en tiempo pasado que nuestra vida, nuestra vieja vida de pecado fue crucificada con nuestro Señor Jesús, para que el pecado, el poder del pecado perdiera fuerza sobre nosotros, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre precisamente del pecado. Por eso dicen los versos 6 y 7, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, deshecho, ya no haya una relación, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestro pasado es absolutamente ya separado de una vida, de la vida nueva. El pasado es absuelto totalmente cuando por medio de la muerte de Jesús en la cruz aceptamos nosotros su sacrificio bajando a las aguas del bautismo, y entonces tu culpa fue eliminada y tu pena por todo tu pecado y ahora ha sido pagado, y por lo tanto eres libre. Segundo, y es el presente, has sido unido a Cristo. El apóstol Pablo escribe que como hemos sido unidos a Cristo a través del bautismo como símbolo de muerte igual que Él, tenemos la bendición de abrazar la resurrección para vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 5,
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ciertamente la salvación aún no está completa. Por eso el apóstol Pablo escribe en tiempo futuro sobre la salvación. Un día estarás unido por completo con Él, cuando seamos resucitados para vida eterna. Pero ahora sí, a disfrutar de su presencia por la eternidad. Pero hoy ya eres parte de Él. Has sido unido. Y eso es algo que no puede cambiar. Algo que ahora el pecado ha sido separado de ti para que tú te unas a Cristo. Y número 3, ya no estarás bajo el poder del pecado. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que quienes han bajado a las aguas del bautismo, el pecado ya no tiene potestad ni autoridad sobre nosotros. Claro, a menos de que nosotros pues lo volvamos a dar esa autoridad. Por eso mismo estamos fuera del rango del poder del pecado. Estamos muertos, como dice el apóstol Pablo, separados para el pecado. Ya no hay una actividad para el pecado de parte de nosotros, puesto que hemos dejado de existir para Él. Y hemos sido unidos a Cristo para poder escucharlo ahora y servirlo a Él. El verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso mismo, no debemos darle oportunidad al pecado para que vuelva a dirigir nuestras vidas. El apóstol nos exhorta a no darle ni tiempo, ni espacio, y mucho menos regresar a la forma de vida que teníamos, para que no estemos conectados en ningún sentido con aquel viejo hombre, con aquella vieja vida. Nuestra preocupación hoy es presentarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Por eso, hoy en día, somos muertos vivientes. Dios te bendiga.